está demasiado oscura. Déjalo un poquitito más. No, detrás que se queme detrás, que no te importa. El blanco es más. Buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un espacio organizado por la Universidad de Guadalajara que no solo celebra la literatura, las ideas y el español, sino que también se ha consolidado como un foro plural para reflexionar sobre los temas contemporáneos como la libertad, la equidad, la diversidad y la inclusión. En esta edición nos honra la presencia de un país con el que compartimos lazos profundos de historia, idioma y humanidad, España. Bajo el lema Camino de ida y vuelta, recordamos 85 años del exilio español, un capítulo que nos enorgullece como nación por haber abierto las puertas de México a escritores, intelectuales y artistas que enriquecieron con su legado nuestra cultura y nuestra identidad. La FIL no es solo un encuentro de libros, sino es un espacio donde las ideas cobran vida, donde las historias se convierten en ecos que cruzan generaciones y donde la palabra escrita se erige como puente entre dos mundos. En este marco se encuentra la tercera edición del Foro Internacional Estampas de la Educación Superior Transnacional, y el tema que se ha dedicado tiene que ver con derribando barreras para la incorporación e inclusión educativa, un medio para visibilizar los retos y los desafíos que enfrenta la diáspora mexicana que reside en el exterior, y particularmente vamos a hablar ahora de los Estados Unidos, y que vive en un contexto con una alta segmentación asociada a problemáticas tales como la desigualdad social, económica y, por supuesto, la cultural. En Estados Unidos hay, por ejemplo, 38 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 12 millones son de primera generación y 5.4 millones son personas que emigraron y que no han logrado tener su derecho pleno para tener una vida con ciudadanía, con residencia en nuestro país vecino. Todos ellos han luchado históricamente por el reconocimiento y defensa de sus derechos fundamentales y por convertirse en miembros con pleno derecho a una sociedad que les acogió. Sin embargo, continúan siendo el sector de la sociedad norteamericana con el menor nivel educativo. Veamos algunos datos. 5 de cada 10 personas jóvenes no cuentan con título de bachillerato y solo el 8% tiene título universitario o de posgrado. Desde luego, esta es una condición que limita sus oportunidades para un desarrollo pleno. En contraste, el 36% de la población nativa estadounidense lo posee. O sea, vean la brecha que hay entre la población de origen mexicano con el promedio de la población nativa en los Estados Unidos. En contraste, las personas de origen mexicano que residen en los Estados Unidos constituyen una de las principales fuerzas laborales debido a factores históricos, económicos y sociales. Además, que la migración de mexicanas y mexicanos hacia los Estados Unidos tiene un origen estrictamente sociocultural debido no solamente a las fronteras, sino también a los flujos migratorios que históricamente se dieron, e incluso desde una época cuando México mismo tuvo una separación de parte de su territorio. Recordemos que una parte de la población mexicana se quedó del otro lado de la raya, de tal manera que hay muchas condiciones para poder profundizar sobre el origen de las personas mexicanas en los Estados Unidos, y particularmente no solamente las personas mexicanas, la comunidad hispana, la comunidad latina.
Doy algunas referencias o razones de por qué la población mexicana representa una fuerza cultural, social y económica. La migración de mexicanos a los Estados Unidos tiene particularmente una raíz desde los acuerdos originarios, como el programa Bracero, que recordarán que fue el que generó un flujo masivo de personas mexicanas, pero también han habido diferentes movimientos sociales migratorios contemporáneos. Esto ha asegurado una presencia constante de personas mexicanas. La mayoría de ellas representan hoy una fuerza productiva, una fuerza laboral muy importante, no solamente para los Estados Unidos, sino también recordemos la contribución social y la contribución económica que estas personas le generan a sus familiares en México a partir de, por ejemplo, del propio retorno de recursos a través de la remesa. Y no veamos la remesa solamente un tema estrictamente económico, tiene que ver con una vinculación moral, una vinculación afectiva, una vinculación con la tierra que les vio nacer o que sus siguientes generaciones que ya nacieron en los Estados Unidos guardan ese compromiso con los familiares de origen en los pueblos y en las regiones de nuestro país. La población de origen mexicano, además, en la medida que la economía se globaliza, en la medida en la que México y Estados Unidos, junto con Canadá, han adoptado una relación trilateral en materia económica, el mexicano en México, como en los Estados Unidos, y una proporción más reducida, por supuesto, en Canadá, también representa una fuerza laboral muy importante, y más ahora que nos encontramos en pleno siglo XXI, en donde claro que el desarrollo regional, el desarrollo continental hace necesario que tanto Estados Unidos como México pensemos en sectores económicos estratégicos, por ejemplo, la industria de la electrónica y toda la fuerza que está ganando este sector económico de cara a los nuevos procesos de transformación digital, la ciencia de datos y que podamos decir de la inteligencia artificial, pero también otros sectores, el sector tradicional o sectores más tradicionales que han pasado a sectores verdaderamente industrializados en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Si no, veamos por ejemplo lo que está pasando en el sector agropecuario, que ahora se transformó en un sector agroindustrial y que ahora está transitando ya a procesos de automatización, de tecnologías avanzadas de alta precisión. Y otra vez, ahí está no solamente las personas mexicanas, están las empresas mexicanas, las empresas transnacionales. Otro factor fundamental del por qué es importante profundizar sobre el acceso educativo a las personas mexicanas en el exterior tiene que ver con la demografía joven y su dinamismo en la sociedad. Si no, revisen los censos de población de México y de Estados Unidos y se darán cuenta que las comunidades mexicanas en Estados Unidos tienen una composición demográfica mayoritariamente joven, y hay un bono demográfico que debe de ser aprovechado no solamente por Estados Unidos, debe de ser aprovechado por México, lo que les convierte en un segmento con gran capacidad para contribuir cultural, social y económicamente, especialmente otra vez en las relaciones binacionales. El mexicano, la mexicana, por naturaleza, y vaya que nuestra historia nos ha obligado a hacerlo, somos buenas personas, somos gente de bien y además tenemos una condición de adaptabilidad y de resiliencia. Miren, vean ustedes desde la perspectiva del fenómeno, nada más desde el fenómeno migratorio. La comunidad mexicana se caracteriza por una disposición al servicio, por un fuerte vínculo con sus comunidades. De hecho,
es una de las sociedades que más vinculación genera con su entorno, mientras que en otros países las personas son más individualistas. Nosotros vemos desde el concepto, desde la familia, el barrio, la comunidad y todo tu entorno, y se integran muy rápido a los flujos culturales, a los flujos de comunicación y socialización de los lugares de destino en los que residen. Sin embargo, hay barreras, hay desafíos. Una de ellas, sin lugar a duda, es la barrera legal y migratoria. La falta de un estatus migratorio regular ha limitado históricamente a las personas mexicanas su acceso a mejores oportunidades de desarrollo pleno. Laboralmente hablando, una de ellas carece de prestaciones sociales como acceso, por ejemplo, a una salud digna, a una salud plena, a educación superior particularmente, porque de alguna manera la educación básica o la primary school está de alguna manera o ciertamente asegurada, pero mientras van avanzando en su nivel educativo es más difícil, y prácticamente ya para la educación superior hay barreras, aunque también ha habido un gran trabajo de organizaciones. Aquí hay una de ellas, ahorita la voy a referir, que sí han abogado por el acceso educativo universal a las personas mexicanas, independientemente de su condición de legal en los Estados Unidos. Obvio, hay otro factor que nos tensa mucho, nos preocupa y eventualmente nos motiva a no quedarnos callados, porque quedarse callado, quedarse en el silencio sería consentir. Y me refiero a la discriminación y a la xenofobia. Las personas de origen mexicano enfrentan severos prejuicios en torno a su condición humana, a su derecho de vivir libre y plenamente, y por supuesto que se les limita o se les estigmatiza en ciertas condiciones y características de si el mexicano es una buena persona o es una mala persona. Siglo XXI. Nadie pensaría que hoy se pretenda estigmatizar a un ser humano por el hecho de tener un origen distinto a la supuesta identidad nacional que caracteriza a una población que, por cierto, pues es de origen migrante y que le tenemos total respeto y reconocimiento y aprecio, pero esa es una realidad a la que debemos de encarar y debemos de plantearlos cuáles son los escenarios y los horizontes. Por supuesto que la falta de acceso a la educación, ya la dije, y voy a ser más profundo más adelante, y también se enfrentan a condiciones laborales generalmente adversas, no en todos los casos. Evidentemente hay un gran avance, también hay que reconocerlo, hay una inserción productiva muy importante que también es digno de reconocer. Ha habido una evolución histórica, se reconoce, se aprecia, se agradece la contribución económica que hacen las personas mexicanas, pero aún así creemos que hay mucho todavía por hacer, y más aún cuando no hemos podido o no se ha entendido o no se ha querido desarrollar una política de Estado, una política binacional para abordar la diáspora mexicana, como se aborda esta gran oportunidad de diásporas alrededor del mundo. Si no ven lo que hace, por ejemplo, bueno, no es bueno compararnos porque no tendríamos elementos para hacerlo, pero vean Israel cómo ve a su diáspora, vean las políticas de Estado. O sea, mientras en México vemos al migrante o al mexicano como un asunto de política exterior, no. En otros países ven a sus comunidades, a sus diásporas, como un asunto de política exterior. Y por eso es que el gobierno de la República ha venido incorporando una serie de políticas muy favorables, muy positivas, que tienen que ver con la dignidad humana, con los derechos humanos por un lado, pero también por otro lado reconociendo la importancia del acceso a la educación.
Este es un tema fundamental que toca el día de hoy. Fui testigo y me adelanto un poco, ya no quiero, bueno, se supone que iba a ser moderador, pero la verdad es que no, soy bien tramposo. No, les quiero proponer un debate en serio, un análisis profundo del tema. Miren, yo fui testigo como el subsecretario de Educación Superior de la pasada administración, el subsecretario Concheiro, tuvo una gran visión, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, para iniciar una política nacional que se va aproximando a una política de Estado para verdaderamente atender las necesidades educativas en el nivel superior de las personas mexicanas que residen en el exterior. Y mucha gente va a decir, es una locura, no podemos. Bueno, vamos a escuchar ahorita algunos planteamientos, pero también hay universidades públicas que son dignas de reconocer. Hay universidades que han reconocido la importancia de la incorporación a la educación superior de lo que se conoce como la comunidad hispana, o que son denominadas Hispanic Serving Institutions, o sea, instituciones que se acercan y que dan cabida, acceso a la educación superior, no solamente a los Dreamers, que ese es un caso muy particular, que ha venido siendo una política que ha estado tensionando o fluctuando al paso del tiempo, en periodos en los que de repente quisieran que hubiera una cancelación y de repente no pueden, y de repente hay una oportunidad, y bueno, ahora con el cambio de presidencia de los Estados Unidos vuelve a haber la atención sobre los Dreamers, que también es un tema que seguramente se va a abordar, pero más adelante nos van a hablar un poco mejor de estos temas. Y otro tema que también me parece que es fundamental y que no es directamente asociado a la educación per se, ni tampoco directamente a las instituciones de educación superior, pero sí a quienes hacen gestión de la educación superior, sí a la política, a la buena política. Y me refiero a que todavía no logra la comunidad de origen mexicano tener los espacios que se merecen, los espacios, 38 millones de personas de origen mexicano. Si ustedes revisan la representación que tienen estas comunidades en las funciones de gobierno, estamos subrepresentados. Y claro que eso limita o no permite que la mujer y el hombre en la participación en la vida pública, en la vida política, a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional, refleje verdaderamente el sentimiento, los intereses de una proporción fundamental de los Estados Unidos, entendiendo también que debemos de transitar hacia el pluriculturalismo, a una sociedad que se adapta, que reconoce las identidades, que aprecia la diversidad, que el valor fundamental de la inclusión es un valor natural del ser humano, está previsto, está garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y hay mucho por hacer en la vida pública, en la vida política, y los mejores defensores de esto pueden ser, sin lugar a dudas, nuestra comunidad mexicana en los puestos de gobierno. Bueno, apenas estoy en la introducción, ya casi acabamos. Son 2 horas. Miren, déjenme decirles cómo es importante. No voy a tomar mucho tiempo en leer las altas biografías y la experiencia académica, curricular que tienen nuestros 4 participantes, pero déjenme decirles que nos acompañan de una manera muy bien pensada. Felicito, por cierto, al equipo de la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos y del programa de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles por esta organización. ¿Quiénes nos acompañan aquí en este importante panel que se convierte en un foro continuo? Porque lo hemos mantenido como un foro continuo. Primeramente, nos acompaña Dulce Vázquez,
Ella es vicepresidenta adjunta de promoción estratégica de la Oficina de Asuntos Universitarios de la Arizona State University. Dulce tiene una carrera muy larga, a pesar de sus pocos años de su juventud, pero además de ser una experta en gestión de la educación superior, entrenada con uno de los gigantes de la educación superior, con Michael Crow, presidente de la Arizona State University, entrenada directamente para hacer una extensión de la Universidad de Arizona, llevarla a Los Ángeles, con una carrera brillante en la política, siendo una mujer que ha luchado en contra de toda la marea y que ha alcanzado posiciones de prestigio y de reconocimiento. Así que denle un aplauso a Dulce. Paso a presentar voy a empezar por el doctor Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Como saben, la Universidad Veracruzana es una de las universidades públicas autónomas por ley más importantes, de las más importantes en nuestro país, y el doctor Carlos Garrido tiene una formación académica muy profunda y en los últimos meses ha venido tomando liderazgo de una comisión de trabajo que precisamente está diseñando y desarrollando la siguiente generación de políticas públicas para el acceso a la educación superior de la diáspora de personas mexicanas en el exterior. Así que démosle un aplauso al doctor Carlos Garrido. Sigo con otro de nuestros panelistas, Enrique Q. González. Él actualmente es director general de Planeación y Evaluación Estratégica de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, de la Secretaría de Educación Pública, y de acuerdo con lo que él dice, tiene hoy nada más y nada menos que la responsabilidad de la educación básica de la Ciudad de México. Para que se den una idea, la educación básica en la Ciudad de México es el sistema educativo más grande del país, y además Enrique tuvo la responsabilidad de acompañar a su secretario Luciano Concheiro 6 años con toda la política, los planes, los programas y las estrategias de gestión de la educación superior a nivel internacional. Un comprometido con la política pública y con quien hemos trabajado ya por 6 años, estimado, más, porque ya nos conocemos desde antes, pero con 6 años para crear un consorcio que a lo mejor él nos va a dar un norte de cómo empezó el consorcio, para qué y hacia dónde lo ve más adelante. Así que también un aplauso a Enrique. Y termino presentando a un orgullo mexicano, a un verdadero amigo de México, a un jalisciense radicado en los Estados Unidos, Antonio Flores. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Déjenme decirles que Antonio Flores es presidente y director ejecutivo de la Hispanic Association of Colleges and Universities, o Asociación Hispana de Colegios y Universidades, mejor conocida como HACU. HACU es una de las más importantes redes, una de las organizaciones más importantes que ha venido abogando por los derechos del acceso educativo de las personas latinas, de las personas mexicanas a la educación superior, y ha hecho también una serie de contribuciones para elevar la calidad de la educación superior de las universidades que forman parte de esta gran organización, no solamente en los Estados Unidos. De hecho, México y otros países somos parte
de esta organización JACU, a la cual la Universidad de Guadalajara también forma parte, junto con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, Antonio es un incansable, se la pasa un día en Washington y el otro día también abogando por el acceso a la educación superior. Un aplauso para Antonio. Bueno, dicho lo anterior, a ver, su servidor Gustavo Padilla, presidente de la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos y rector de CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, y personas extremadamente interesadas en el tema que vamos a abordar a continuación. No sin antes agradecer la presencia de todas las personas que se encuentran aquí en este majestuoso pabellón de la Universidad de Guadalajara, en la FIL, y en donde, por cierto, vamos a abordar una serie de tópicos asociados a la educación superior, y por eso es este pabellón de la universidad aquí en el corazón de la FIL. Rompiendo el protocolo, estamos muy modestos, pero gracias a él hoy podemos hablar de un consorcio de instituciones de educación superior para el desarrollo educativo de las personas mexicanas en el exterior, llamado CIESMEX. Él, con un equipo de esta Universidad de Guadalajara, propuso ante el gobierno federal su creación, y eso ha dado pie a que más de 60 o 40 universidades, 77 universidades, estamos trabajando en conjunto para conformar una estrecha atención educativa integral a quienes retornan de manera voluntaria en Estados Unidos o bien ser deportados. Gracias a esa propuesta, en unos meses más tendremos la iniciativa de la política pública en la atención abierta. Un aplauso para el todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el tema primero vamos a hablar un poco de las barreras y los problemas que enfrenta nuestra comunidad. Y luego vamos a hablar de las oportunidades. Y luego vamos a hablar de algunos escenarios posibles de política pública desde la mirada de México y la mirada de los Estados Unidos. Dulce, pues tú eres de origen mexicano, tú migraste a los Estados Unidos, tú viviste lo que es la oportunidad de tener estudios superiores. En tu proyecto de vida y con tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras que tienen las personas mexicanas en los Estados Unidos para su inserción plena a la sociedad, y particularmente cuáles son los problemas que enfrentan en cuanto a su acceso a la educación superior? Por favor. Tenemos 2 horas, ¿verdad? Mira, puedo hablar de mí misma. Yo nací en Capitico. Me fui a los Estados Unidos a los 7 años, indocumentada, pero gracias a Dios mi padrastro se hizo ciudadano y me adoptó, y hijos de ciudadanos se hacen inmediatamente ciudadanos. Solo que a los 14 años yo pude terminar la preparatoria y aplicar a las universidades, aplicar a las becas, porque encima de todas las barreras de la sociedad intelectual, la capacidad ahí está, desde que a veces de muy pequeños ya te empiezan a como categorizar, ¿verdad? Al grado 4 te tienen exámenes de estado y ya te empiezan a poner en las clases avanzadas, ¿verdad? Después de esas hay más exámenes en el 8º grado y ya te empiezan a meter a otras clases avanzadas, y ya cuando llegas a la prepa ya estás en un pathway que se empezó a los 8 o 9 años, ¿verdad? Entonces, hay esas barreras de dónde empiezas y dónde terminas en las clases avanzadas, en las clases que te van a dar más puntos para tu grade point average, que las universidades buscan del promedio que estás tomando.
pero después de eso hay barreras económicas, es muy caro ir a cualquier universidad que está en tu propio estado, las universidades públicas, las universidades privadas, que es un mineral, buscar y después tener el tiempo para aplicar a todas las becas que están ahí dispuestas, pero hay que saber dónde están, saber cómo aplicar, tener el tiempo para aplicar. Yo en la prepa estaba aplicando para todas esas becas, pero también estaba trabajando 20 horas a la semana porque necesitaba dinero. Entonces, en mi familia no, pero hay barreras culturales, especialmente para mujeres, que no quieren las mamás, papás que se vayan desde la casa, y hay muchas veces que las universidades más buenas no están cerca de ti, especialmente si vives en los pueblos más pequeños en los Estados Unidos. Los pueblos agriculturales en Estados Unidos no están cerca, no hay disponibles, hay que ir a otros lugares y luego otra vez regresamos al dinero. Si no estás viviendo en casa, hay que pagar apartamento, dormitorio, comida, lo que sea, se amontona mucho. Y luego llegando a la universidad es un shock cultural también, ¿verdad? Yo fui a una universidad muy prestigiosa en Chicago, Northwestern University, y ese fue un shock de que fue mi primera vez en conocer mexicanos que no eran como yo, no eran indocumentados pobres, eran chilangos con mucha... Fue mi primera vez a de ese tipo de familias. Entonces, luchando y hay mucho más para los estudiantes de DACA, también que tienen ese miedo de que van a hacer cuando se gradúen. Van a tener trabajo, van a tener permiso de tener trabajo. Los estudiantes que vienen de México, Estados Unidos, hasta más para Venezuela. Y en especial regresamos a Nicolás. Muchas gracias. Un aplauso a... Gracias, Dulce. Sí, déjame matizar la pregunta, Antonio. A ver, un comentario sobre lo que dijo Dulce y luego te voy a hacer a ti una pregunta. Gracias por la invitación. Y la tengo y los colegas, quizás, profesionales. La pregunta que se acaba de hablar de nuevo, muy bien, mi experiencia personal. Y creo que lo que yo quisiera agregar es esa perspectiva más general. Y es que en Estados Unidos, sí, la inmensa mayoría, casi más del 60% de los latinos hispanos son de descendencia americana. Entonces, pero sí hay dominicanos, puertorriqueños, cubanos, sudamericanos, centroamericanos, etc. Entonces, muchas de las experiencias de los de ascendencia mexicana, sobre todo inmigrantes, las comparten de una manera. Entonces, hablaré de una manera más, digamos, inclusiva desde el punto de vista de la latinidad o hispanidad de Estados Unidos. Mi trabajo como director general de la Asociación Mexicana de Universidades me ha dado la oportunidad de tal vez profundizar de una manera muy directa sobre el tema de barreras hacia la universidad. Y creo que hay una serie de barreras que se reflejan en lo que se nos acaba de compartir. Por un lado, que muchas de las familias, ya sean inmigrantes o no, son familias que los padres o aún hijos mayores no han tenido la experiencia universitaria. Entonces son de primera generación, que no tienen digamos, el privilegio de conocer los protocolos que deben seguirse para la revisión, para prepararse bien, para pasar exámenes de admisión, etc. Todo lo que lleva eso.
Entonces, ser de primera generación, de hecho, crea una barrera. Segundo punto, y es que creo que también se comparte por muchas de las comunidades no mexicanas en el exterior, es el dominio del inglés. Entonces, ese siempre ha sido pues, un tema importante, porque si tú naces en una familia donde el español es el idioma nativo y materno, y progresas hacia la escuela primaria, secundaria, etc., tú de alguna manera ya vas con una desventaja del idioma inglés. Y entonces, pues el inglés, como el español lo es aquí, desde luego, es fundamental para el aprendizaje de cualquier materia. Entonces, si estás deficiente en el inglés, vas a estar deficiente para aprender en cualquier otra disciplina. El inglés. Entonces, primera generación, el inglés, la economía de las familias, lo financiera, que sí, la inmensa mayoría de las familias hispanas son de ingresos de medianos a bajos. Entonces, muchos piensan que esa es una barrera impasable en la cuestión financiera, porque como no tienen la experiencia de que sus padres se han ido a la universidad, no saben, por ejemplo, lo que Dios nos compartía, de toda la ayuda financiera que hay tanto becas federales como estatales como institucionales, hay créditos para si tienes que completar lo que te cuesta, hay trabajo y estudio, como le llaman allá, que te dan empleo en la misma universidad para completar lo que necesitas. En fin, de hecho, lo financiero es una barrera pero mental, porque ellos creen que no hay dinero. Por ejemplo, si una universidad cuesta, así, anualmente $40,000 o $50,000 para colegiatura y todo lo demás, y dices, ¿pero dónde puedes sacar $50,000? Pero los hay. Si es que tú tienes la preparación para ingresar, la universidad tiene la obligación de conseguir los recursos. Entonces, pero no conocen eso. Entonces, mentalmente se pone una barrera financiera que no debe existir. Bueno, entonces, además que en las universidades más selectivas es competitivo la admisión y pues muchos quedan fuera, pero hay oportunidades siempre para entrar a otras que no son tan selectivas y posteriormente pues transferir a las más selectivas. Pero entonces hablamos de cuestiones de primera generación, no conocer la cultura universitaria, del inglés, de la cuestión de percepción de imposibilidad financiera y desde luego la competitividad que hay para el ingreso a las universidades. Esas son algunas de las barreras que existen para estudiantes en general. Muchas gracias, Antonio. Trataste un tema que, bueno, justo por ahí ya hacer yo esa pregunta, porque por un lado vemos barreras y que quedaron muy bien identificadas. De una vez contigo, ¿y qué se está haciendo para romper esas barreras? Desde JACU, ¿qué se están impulsando para poder mitigar esas barreras o contribuir a que efectivamente cada día más jóvenes se incorporen a la educación superior? Bueno, en nuestro caso, nuestra asociación fue fundada hace 37 años, casi 38. A mí me ha tocado elaborar ahí más de 25 años. Como director general y presidente de la asociación, la he visto evolucionar desde cuando empecé a trabajar ahí, con 135 afiliados universidades. Ahora tenemos más de 600 universidades en Estados Unidos. Estas universidades educan a 5.3 millones de estudiantes colectivamente. Y de los más de 4 millones de estudiantes hispanos en Estados Unidos,
nuestras universidades están elevando el 67%. Entonces tenemos pues un enfoque muy fuerte al hispano. Y sabemos que la base del éxito universitario está en la familia y en el sistema académico. ¿Dónde está? Porque si ustedes no tienen buenos cimientos para una casa, no van a poder construir una casa sólida. Y esos son los cimientos de la educación universitaria. Por lo tanto, nosotros en nuestras universidades tenemos una política muy fuerte de empujar y apoyar con asesoría técnica y recursos, con finanzas, a nuestras universidades para que colaboren mucho más de cerca con cada docente, sobre todo con las secundarias y preparatorias. Porque en esos dos espacios, secundarias y preparatorias, es donde se van a formar más aún la posibilidad de ingreso a la universidad, sobre todo en disciplinas donde estamos menos bien representados, como ingeniería, medicina, todo lo que se le conoce ya como STEM. En todo eso estamos muy rezagados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que colaborar entre las universidades y las escuelas secundarias y preparatorias para que donde haya vacíos, o como por ejemplo en muchas universidades, muchas escuelas secundarias y preparatorias, Dulce hacía referencia a cursos avanzados, allá les llaman Advanced Placement en las preparatorias, que son los que más rigurosamente preparan al estudiante para tener éxito en la universidad. ¿Qué pasa? Muchos de las escuelas donde van latinos tienen en su mayoría familias de escasos recursos y tienen menos dinero para contratar maestros de alta calidad en esas disciplinas. Entonces están débiles desde ese sentido. Y nuestras universidades ahora están ayudando con profesores de la matemática, de ciencia, que vayan a dar clases en las universidades, o aún estudiantes que ya han demostrado ser brillantes en ese sentido, puedan tomar cursos en las universidades mientras que terminan la prepa y les vale doblemente el crédito que obtengan de la universidad les servirá al entrar a la universidad ya tienen créditos a nivel universitario y los pueden utilizar para también terminar la prepa. Se les paga con su sentido. Entonces, colaboración entre nuestras universidades, esa es una manera de desarrollar el problema. Lo otro que estamos diciendo es, desde luego, que nuestras universidades, por definición, que son hispanas servicios, cursos universitarios al servicio de la hispanidad, están enfocadas a que los estudiantes a veces ingresen tengan éxito. No nomás necesitamos apoyarlos a que terminen sus carreras. Y para eso nuestras universidades requieren financiamiento complementario para reforzar los servicios de tutorías, de todo tipo para los estudiantes y que terminen sus carreras. Nuestra función como asociación es precisamente trabajar con el Congreso de los Estados Unidos y la Administración Federal sobre todo, para que amplíen las partidas dedicadas a estas universidades, para que tengan mejores profesores, mejores laboratorios, mejores todo, y que puedan ofrecer una institución de más y mayor calidad. Entonces, esa es otra parte de lo que hacemos, porque lo que ha sucedido en realidad desde los 25 años que yo he estado ahí, he visto tres cosas. En los años 70, la decepción escolar de los hispanos en las escuelas secundarias y preparatorias era horrenda. Era como 50% de los estudiantes no terminaban. Eso se ha reducido casi al 8% desde hasta ahora. Esa es la manera de los demás.
El ingreso a la universidad igualmente era muy limitado, ahora es semejante a algunos. Pero lo que hemos visto es un fenómeno que tenemos que estudiar más a fondo, es que en años anteriores había más muchachos, varones, que iban a la universidad que mujeres. Ahora es al revés, ahora es 60-40. De la matrícula son mujeres en todas las universidades del país realmente, y solamente el 40% de los jóvenes varones. Tenemos que ver qué tipo está pasando, porque desde luego las mujeres no quieren casarse cuando no se debe educar a los jóvenes. Tenemos que asegurarnos que estén a la par. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros como asociación hablamos que se mejore la educación en cada José, sobre todo en el SENEM. Una de las iniciativas que vamos a lanzar el año próximo es adaptar egresados de universidades de Latinoamérica, sobre todo en México y Latinoamérica, en ingenierías y en matemáticas y ciencia, para que los llevemos allá. Si es que quieren un nivel mínimo de inglés, darles una preparación intensiva para conseguir el certificado profesional de maestro o maestras en esas que llamamos Advanced Placement Courses, los cursos más avanzados en matemáticas y ciencia. Esas áreas se preparan. Entonces, son algunas de las cosas que estamos haciendo y se ve claramente que lo internacional puede llegar allá. Muchas gracias, Antonio. Miren, déjenme contrastar lo que dijo Antonio ahora contra lo que advierte un profesor investigador sobre este tema. Déjenme revelar que Carlos Garrido tiene una formación doctoral en sociología con una especialidad en estudios migratorios, y que uno de los trabajos que ha venido haciendo el doctor Garrido tiene que ver con investigación sobre comunidades rurales y urbanas del estado de Veracruz, como comunidades en los Estados Unidos, en Nueva York, en Georgia, en Carolina del Sur y entre otros estados. Seguramente en tu proyecto de investigación has detectado diáspora, has detectado comunidades migrantes. Desde tu óptica, ahora ya lo escuchamos por un testimonio y por una naturaleza, vimos que estás haciendo Haku. Ahora, ¿tú cómo ves socioculturalmente a las personas mexicanas ya en su integración en lugares de destino? Es decir, ¿cómo se insertan a la vida y cómo acceden, o cuáles son las barreras desde tu investigación para el acceso a la educación en general y particularmente a la educación superior? Gustavo, muchas gracias por este espacio, y debo decir que hablando de confrontar esa pregunta no estaba en las investigaciones. Esa pregunta no estaba. Bueno, ahora sí que por formación académica social, los universitarios de alguna manera estamos obligados a ver los hechos sociales, las realidades, no como un trabajo, sino como un proceso social, con un contexto histórico. Y en términos de intentar responder la pregunta, puedo decirte que históricamente nuestras poblaciones de estados de México, cuando hablamos de migración documentada o indocumentada, lleva un proyecto migratorio. Y el proyecto puede ser desde pagar una deuda, comprar una casa, atender la salud familiar o vivir sus estudios profesionales de hija a la ONG. El proyecto tiene una temporalidad 2 años, 3 años, 4 años, siempre y cuando el primer año paguemos hasta mayor de todo nuestros costos.
Y a partir de ello, corre el proyecto. Un año para pagar las deudas del coyote, para pagar las deudas que me prestó la familia, y después 2 años o 3 años para atender el proyecto. La escuela de mi hija, y la salud de mi madre, todo. Esto, de alguna manera, hace que Carlos Garrido trabajar en sus campos agrícolas de la zona tenga una adaptación parcial emergente a la cultura norteamericana. No me entrego, pero sí desarrollo una estrategia en donde parcialmente formo parte de esa comunidad. Pero tengo muy claro que mi proyecto va a tener 5 años, 3 años. Mientras tanto, debo de hacer una alianza estratégica, una negociación con el cabo de las obras de construcción, el roofing o la landscape, los campos agrícolas. ¿Esto qué significa? Si yo observo que mi ingreso de $9 la hora puede subir a 18, hablando un poco inglés, mi estrategia es precisamente aprender inglés. Y ahora me pregunto mexicanos, me pregunto con puertorriqueños que les hablan inglés. Y de esa forma, el manager del bebé dice: oye, mexicano, tú sé que no seas un poco por inglés. Sí, que tengo que mañana a 5 de la mañana. Mañana no vamos a hablar. Ready. Le digo a tomorrow morning we be here. Great. Entonces, de esa manera, mi capacidad de confianza para socializar con la familia, con la sociedad norteamericana, crece si la mente está integrada a la sociedad norteamericana. Y eso hace que en algún momento eso genere un espacio para que otras familias mexicanas o bien los hijos de otros mexicanos vean en mí un referente y digan: oye, el señor que vino de Veracruz hace 2 años ya habla inglés, ya ha estado de manager. Oye, cuando tú eres algo, creo que yo como joven también puedo hacerlo. Y eso, de alguna manera, culturalmente, genera una confianza para que otros mexicanos puedan, de alguna manera, empezar a desarrollar un concepto que se llama la adaptación parcial emergente. Pero no estoy hablando de integración. No estoy hablando de integración porque percibo categóricamente que en primer lugar hay una cultura en Estados Unidos de discriminación. Eso es largo. Eso es largo. Aunque lo leemos, eso es largo. Tú pasarías ese problema, pero a mí me pone esto, yo hago la ley, no la cosa se entiende la ley. Pero bueno, bajo con un guía de dictadores y de extensión. Bueno, más o menos las líneas. Desde alguna manera podemos decir esto, que hablamos de adaptaciones parciales emergentes, pero todo habla de integración, porque las políticas públicas en Estados Unidos no están construidas para que la población implementada se integre, sino que sea parte de nuestros programas de nivel básico a la atención educativa, nivel básico a la atención de salud, que debemos hacer parte de la sociedad norteamericana. Muchas gracias. Sí, bueno, es que en realidad estamos hablando de un problema multifactorial y que tiene diferentes niveles, digamos. Ahora estamos, quise moverme al nivel migrante, porque es un grupo muy vulnerable, tanto en México como en los Estados Unidos, por lo que acaba de decir el doctor, de esa visión temporal, de esa visión de ir por un objetivo, pero no hay un proceso de integración, y sin embargo también hay un desprendimiento de su propia tierra. Dulce, y luego vamos a hacer un poco más complicado para terminar a hablar de este tema, que me parece que es importante. Platicamos desde Arizona State University, una universidad de prestigio, que digamos un poco de la universidad, esa idea de irse a California, atreverse a California, un estado con un sistema de universidad muy sólido, muy fuerte, pero una decisión muy platicada con Michael Crow y Uruguay, la propia Universidad de Guadalajara está trabajando en esa alianza. Entonces, ¿cómo van por los latinos? ¿Cómo van por los hispanos? ¿Cómo van? ¿Y hasta dónde quieren llegar? Quieren llegar
a esas comunidades migrantes que, y lo dijo el doctor, no son nadie ni dos. Hay quienes tienen toda la vida y se mantienen en esa condición. O sea, yo no estoy seguro si realmente a la medida de regreso siempre está en la mente, pero la decisión no. Y cada día es ese momento se da. Bueno, tengamos este tema. ¿Qué hace Arizona State University para ir por la comunidad hispana, para ir por los mexicanos? ¿Por qué no tratar de hacer algo de cómo posicionarse en esta comunidad migrante? La meta es dominación global. Y luego te cuento un poquito de eso también. Pero la razón, no hay muchas universidades públicas en Estados Unidos que se meten fuera de sus líneas estatales. Y Arizona State vio que sus vecinos de California, 40 millones de personas, casi 40% de ellas son latinas en California. Y entre todos, 5 millones de californianos empezaron la universidad y nunca terminaron. Y hay muchos barreras ya que no tienen 18 años, 22 años, ya se meten barreras para regresar a la escuela. Ahora, vimos que las redes de los estados son muchas. Hay redes económicas, ¿verdad? El puerto de Los Ángeles, de Long Beach, agarran todas las camionetas, pasan por Arizona, en la línea 10. Hay redes de compañías que redes de todo tipo, económicas, de trade, de migratorias también. Hay muchos líderes, especialmente durante la pandemia, que se fue de California por es caro vivir en California, que se fueron para Arizona, para Texas, para Nevada. Solo que también el estado recibió muchos californienses en Arizona. Pero tener esa red, ir a California y tener una presencia para apoyar a los que están en California y no se pueden ir a Arizona, no se pueden ir a donde quieran, porque hay muchas veces que los estudiantes de California sí los aceptan a la Universidad de California en Merced, pero están 4 horas y no pueden salir de Los Ángeles. En Los Ángeles hay muchas escuelas que están haciendo muy buen trabajo, pero todavía no es suficiente para la población que necesita llegar a Los Ángeles. Entonces abrimos en 4 años 2 edificios en California y estamos teniendo programas de cine, programas de moda, programas juntos. Invitamos a la Universidad de Guadalajara a abrir una pequeña campus oficina en uno de nuestros edificios y ya hemos empezado a colaborar en programas certificados en negocios familiares que están enseñados completamente en español, especialmente para esas personas, mujeres, mexicanos, hispanos, mexicanos, que están buscando ese tipo de información de continuar sus carreras o empezar sus carreras. Para muchos de ellos están trabajando en obras laborales o lo que sea y quieren empezar su propia pequeña empresa y todos estos programas son en español porque el idioma es una gran barrera, pero hay muchas oportunidades, especialmente en este tipo de programas. Y no nada más para la comunidad hispana, estamos haciendo algo similar en China. Ahora tenemos programas certificados y ahora también maestrías que están enseñando mandarín con el ministro de Educación en China. Solo que es buscar a la gente y verlos dónde están y hacer ese esfuerzo para ayudarlos. Muchas gracias. Gracias. Ahora déjenme volver a la política de México y, bueno, como lo dice, el tema es educación superior transnacional.
¿no? Hay una realidad, no me voy a entrar ahí de internacionalización de la educación superior, que todavía es otro tema, ¿no? Que tiene que ver con otra dimensión. No, déjenme hablar con los estudiantes compartidos, los estudiantes que tenemos, porque también eso es que hay grupos de retorno. Y por decisión propia, como decía, hay quienes se van temporalmente y regresan a México. Hay quienes se mantienen en Estados Unidos con arraigo fuerte, culturalmente hablando, y de negocios con México. Y hay quienes desafortunadamente son deportados. Y desafortunadamente no regresan bajo las mismas condiciones. Pero que platicamos desde la relación con tu experiencia, de cómo abordar desde la nación mexicana o del gobierno mexicano, de las instituciones de educación superior, este tema de la educación superior transnacional. Gracias por la invitación. Es uno de los enfoques donde hemos tenido que regresarnos a la necesidad para que la educación misma tenga ese sentido que le queremos dar a la formación. Y México, desde 2019, cuando nos planteamos una reforma constitucional, en donde el artículo 3 nos cambia un enfoque que sea equitativa, incluyente, intercultural, y que nos llama entonces a la pertenencia y no el conocimiento del aprendizaje, sino a la formación integral. Entonces nos permite pensar cuál debe ser la política que nos está acercando a una colaboración con otros países para esa formación integral, pero entonces para un desarrollo humano que esté contemplando estos distintos elementos. No nada más, quizá como lo pueden ver en el caso de Estados Unidos, desde esta trayectoria de cómo va pasando de un nivel educativo al siguiente, preparándote para profesiones productivas, sino más bien preparándote para la vida y para una adaptación que te permita esa integración y esa plena participación independientemente de las circunstancias. Y eso se convierte en un elemento fundamental al hablar de la nacionalización de instituciones, pero de una política nacional de educación nacional, porque te vincula con poblaciones que además las están reconociendo como modificaciones constitucionales como garantes de derechos, sujetos de derecho y de responsabilidad también de tu país, del Estado. Esto nos cambió por completo el panorama, porque entonces no se trata de una política exterior de qué hacemos con migraciones, cómo podemos colaborar usando una mercancía humana. Colaborar, ¿por qué? Porque tenemos un fin económico, tenemos un fin industrial que podemos compartir con otros países. Eso es lo que se rompe con esta política que da al sujeto de derecho entonces una corresponsabilidad de formación en donde las instituciones, especialmente las públicas en México que reciben financiamiento del gobierno, se vuelven parte de este Estado aliado que tiene que garantizar el acceso a la educación. Y entonces se convierte en una necesidad de identificar, como hablaban en este inicio de la plática, de cuáles son las barreras que nos están impidiendo esa plena participación y ese goce del ejercicio del derecho a la educación. Y entonces no solamente se trata de cómo tenemos acceso y cómo estoy dentro de una escuela, sino de evaluar cuáles son los sistemas para que esta coordinación transnacional nos permita estar atendiendo todo ese desarrollo integral. Y en ese sentido, pues, entonces, revisar dentro de una política de un país que además tiene todos los elementos de los distintos naturalezas de flujos migratorios, vernos como un país emisor, expulsor, hay que vivirlo así también por cuestiones socioeconómicas, políticas, etcétera, como un país entonces de vinculación con una diáspora muy activa en el exterior, que nos tiene que dar una relación permanente, no solamente ya no está ni en responsabilidad y podemos asociarnos con otras universidades, sino permanente porque podemos hacer redes de coordinación, redes de estudios, de fortalecimiento que impactan muchas otras áreas económicas, políticas, etcétera, pero también un país de retorno en donde nos vivimos ahora en una condición muy compleja como Estados Unidos, en donde estaremos viendo también
mayor interacción, y no solamente por la política que Donald Trump está impulsando, sino los mismos circuitos y apertura que hemos tenido hace mucho más viable que haya un interés, una posibilidad de retornos de población mexicanas de segunda a tercera generación, que de nuevo ya las modificaciones nos vinculan en papel, pero cada vez más en necesidad por esos retornos. También como país de destino, y eso es importante. Entonces, cuando analizamos nuestra relación con países como Estados Unidos, donde tenemos una necesidad y un potencial importante de promover la atención y la participación educativa de nuestros jóvenes, vemos este aspecto también hacia otros países centroamericanos, sudamericanos, caribeños, donde estamos ya recibiendo poblaciones importantes y construimos barreras similares a las que enfrentan las poblaciones mexicanas hacia estas poblaciones. Entonces, cuestiones de normatividad, de políticas, en donde estamos muy acostumbrados a tratar a los estudiantes como si tuvieran ellos la responsabilidad de enfrentar todas las barreras y de superarlos ellos y sus familias. Y lo que acá estamos comentando en ese sentido, que aprendan entonces el estudiante mi idioma para que tengan acceso a mis condiciones, que tengan los documentos que estoy pidiendo, entonces migratorios, académicos, los documentos que yo los necesito, para entender una necesidad institucional, burocrática y administrativa, no para entender un derecho a la educación. Y ahí, por ejemplo, a partir de ese servicio, recurrentemente traigo a colación una experiencia de la Universidad Abierta y Estancia de México, que naciendo abierta y a distancia, tenía parte de sus procedimientos que obligaban a ir a una oficina en Ciudad de México, a entregar el formulario grande y hacer parte de otra institución, también en físico, igual que la naturaleza que sea abierto y que sea a distancia. Entonces estás bloqueando ya quienes pueden pagar y hacer todo ese trámite en algo que en esas épocas puede ser digital y además no lo habíamos preparado. Todavía resultó peor. Ya puedes hacer la parte del banco, el banco te lo permite, pero la institución había realizado su procedimiento y había que llevar un taloncito al inicio para el ingreso, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de barreras las podemos ver todavía mucho más grande cuando como países no estamos haciendo las revisiones de las revalidaciones, de las acreditaciones, no nos estamos comunicando de ahí va una política transnacional que es fundamental, no nos estamos comunicando con nuestras contrapartes en otros gobiernos que son responsables de contarnos cómo funcionan sus sistemas educativos también. Entonces, por ejemplo, con Estados Unidos no estamos teniendo diálogo desde México, donde sumemos las microcredenciales, donde sumemos las certificaciones, que no son trayectos que en México estamos impulsando porque somos mucho más formalistas en primero la primaria, la secundaria, luego un grado de grado, luego de posgrado, y no hablamos con esa misma flexibilidad. Y ahora sí vivimos en un mundo donde esta educación transnacional nos hace convivir con empresas que normativamente nos obligan a dialogar cómo reconocemos y cómo validamos conocimientos adquiridos en todos estos entonces. No me expandiría en cuestiones sociales, culturales, pero sí, ya he mencionado, me parece muy importante que esta política de educación transnacional se aborde temas de una perspectiva integral, de combatir. El siglo pasado trabajamos mucho el tema de geografías de desigualdad y en las que explicaría más bien todos estos aspectos sociales, culturales que se vinculan con lo material y con lo económico, donde estamos desde luego obligando a que el sujeto de derecho no pueda acceder al derecho por no cubrir muchos otros requerimientos que son barreras que les estamos imponiendo. La parte financiera, la parte de acceso a bienes materiales, pero en esta parte social también el combatir todas las figuras de racismo, de discriminación, de exclusión, o también desde lo que ya hemos también ensalzado y privilegiado
la misma cultura del éxito, la misma cultura de la superación trae elementos que están invisibilizando que no tuvo éxito, que no tuvo la capacidad. Y no estamos hablando de cuestiones de capacidades, estamos hablando de exclusiones sistémicas de algunas poblaciones que no están teniendo el éxito que esperamos si lo reclamamos a ellas, ¿no? El que no tuvo éxito fue porque no tuvo capacidad. No, a ver, sistémicamente no estamos evaluándonos y comparando para poder, en primer lugar, desarticular todas estas barreras o obstáculos que estamos imponiendo. Y ahí entonces, cuando vamos a sacar todo un enfoque cultural, de construcción institucional, creo que una barrera muy importante es que nos reconfiguremos para poder imaginar otros mecanismos que pongan entonces al sujeto de derecho con un acceso mucho más abierto y podernos imaginar entonces en configuraciones para lo que ahorita comentábamos brevemente, pudiera no ser una necesidad o una facilidad para las instituciones, pero que nos reconfiguren la apertura, poder desarticularnos todo este tipo de barreras. Entonces, aprender y atrevernos a imaginar, rompiendo nuestras inercias institucionales, culturales, sociales, es uno de los elementos que tiene que ser parte de esta educación transnacional y de esa vinculación con otras organizaciones. Sí, gracias. Y bueno, porque hemos estado trabajando en esa condición desde la perspectiva del derecho humano. ¿Quién quiere explicar? Hablando sobre lo que acaba de comentar, y es que, bueno, yo creo que no reconocemos que hay obstáculos o barreras sistémicas. Y muchas de ellas hemos hablado de política del Estado. Entonces tú mencionabas inicialmente el hecho que pues, México en 1848 perdió más de la mitad de su territorio de Estados Unidos. Eso ha quedado como una herida todavía no sana de este lado, sobre todo. Y la política del Estado aquí parece que está influenciada por ese sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Estaba leyendo un estudio recientemente sobre el hecho que México, en Latinoamérica, es solamente superior en proficiencia en inglés a Haití. Está en el sótano. Entonces, esa es una barrera sistémica. Consideramos que Estados Unidos y México son socios comerciales, donde México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Ya desplazó a China. El 80% de las exportaciones de México son a Estados Unidos. El 70% de sus importaciones son de Estados Unidos. Entonces, en el sentido de la política del Estado, ¿cómo es posible que un socio comercial de tal magnitud no aprenda el idioma de ambos? Al otro lado el español y aquí el inglés. Porque eso no hace sentido en absoluto. Ahora, en términos de ciencia y investigación, la inmensa mayoría de todos los estudios científicos que se publican en revistas científicas que son validados por pares académicos se publican en inglés. Entonces, pues, obviamente, uno comete un error garrafal en el país cuando no fomenta el aprendizaje de ese idioma que es tan vital para el país mismo. Y por lo tanto, pues aquí estamos. Entonces, yo creo que sí hay políticas de Estado que deben reevaluarse, reconsiderarse y revisarse, porque si no, pues vamos a continuar en la manera que estamos. Por eso muchos, el doctor nos decía alusión a su experiencia antropológica de cómo muchos de los inmigrantes nunca se integran totalmente allá, pues principalmente porque lo hacen en el inglés. Y segundo,
porque en el contexto de un país tan diverso como Estados Unidos, en cuestión de etnicidades y culturas, es un fenómeno muy natural el que las personas que están llegando se congreguen, por no decir segreguen, en sus propias comunidades étnicas, donde no van a aprender otro idioma que está alrededor de ellos, porque no lo necesitan. Si ustedes van a Los Ángeles, no necesitan hablar inglés ahí. Ahí van a Miami, lo mismo. Bueno, pero eso no ayuda sobre todo a las generaciones jóvenes. Entonces, pues tenemos que sacarlo de la cabeza donde lo tengamos, esos resentimientos históricos de que nos robaron la mitad del territorio, o que alguien decía aquí que España tiene que disculparse con México, 500 años atrás nos hicieron. Somos un país sincrético, México, que incluye a España, parte de la cultura y de la etnicidad misma. Entonces, pues ya esas cosas son del pasado, hay que ver hacia el futuro. ¿Cómo vamos a avanzar como país? ¿Cómo vamos a avanzar como sociedad a muchos mejores horizontes? Y yo creo que internacionalmente Estados Unidos y México, pues pensémoslo muy básicamente, seremos vecinos y eternos, ¿ok? Y entonces, pues para qué le damos vuelta, hay que aprender el uno del otro mejor y colaborar y no estar. Por eso es el señor Trump, que ahora viene con toda la escuela, esos desplantes de racismo que se escuchan tienen una base demográfica. Wilson nos decía, en California hay más de 40 millones de habitantes en el estado más grande del país. 43% son hispanos. Y si agregan las demás minorías, por decirlo así, pues los anglos son una minoría. Entonces es lo mismo. Si no es la matrícula K12, 53% de los estudiantes son hispanos. Entonces la reacción de muchos casos, digamos, visceral, es de un terror infundado, de que los anglos que han tenido el poder siempre podrían perder. Y entonces la reacción es una polarización más aguda de racismo, de contención, de resistencia. Y si ustedes ven el panorama geográfico político de Estados Unidos, la inmensa mayoría del racismo más recalcitrante está en los estados sureños que perdieron la guerra civil, pero que en su mente todavía están en ella. ¿Okay? Entonces, hay que despojarnos de muchas de estas cosas y enfocarnos aquí. Gracias. 3 comentarios bien rápidos. Una, de lo que dijo antes, de que ahorita los porcentajes de mujeres latinas y hombres latinos que tienen posgrado o tienen licenciatura, 60-40, fueron los mismos números que votaron demócrata republicano. Las mujeres votaron 60% para demócratas y los hombres, y los hombres 40% republicanos. Esos van a seguir creciendo si no ayudamos en la educación. La segunda es de que Benedict está diciendo de los idiomas, del aprendizaje del inglés aquí en México. Ves los números entre los estudiantes de intercambio. México manda 14,000 estudiantes a Estados Unidos. Estados Unidos manda 3,000, 4,000 estudiantes a México. Y eso, hay muchas razones por eso. Idioma es uno de esos, y van a sentir cómodos hablando español aquí, o si no hay suficiente gente aquí que hable inglés para ayudarlos a seguir adelante. Y la seguridad también, porque es otro tema aparte. Y en algo positivo, Arizona State University ha desarrollado ya por muchos años un programa que se llama American Dream Academy, que es para en la preparatoria
enrolla a padres de hijos que están en la preparatoria para enseñarles cómo es el proceso de aplicar a las universidades. Y ese programa es para padres nada más. Al final del año hay una ceremonia como una graduación, y para muchos de estos padres es la primera vez que han recibido un certificado o algo de educativo. Es muy linda la celebración, es algo de un programa que estamos tratando de poner en línea y tratar de mandar a otros lugares, a otros estados, para que enseñaran a los padres este proceso que es muy único a Estados Unidos. Muchas gracias. ¿No quieres comentar algo sobre el tema de... Sí, brevemente, cuando mencionaste, Gustavo, eso es el debate, y al respecto de la pregunta de barreras, brevemente, porque tenemos unos minutos, la principal barrera que observamos de la academia crítica social en este país, en México, lo constituyen nuestras instituciones excluyentes. En otras palabras, venimos arrastrando toda una manipulación ideológica, los partidos, PRI, PAN y demás cuestiones, que ha dado como resultado, o mejor dicho, un no resultado, el no tener una política migratoria incluyente. Tenemos reacciones migratorias, tenemos programas migratorios, reaccionamos ante circunstancias o hechos sociales de problemas migratorios, pero no una política migratoria integral que atienda a poblaciones mexicanas y no mexicanas. Y el resultado de ello es que hoy en día no tenemos un protocolo de atención educativo a poblaciones que retornan y poblaciones foráneas en este país. ¿Eso qué significa? Significa que hoy estamos en una coyuntura. La coyuntura es que podemos, a través de las alianzas estratégicas que se han construido con CDMX, con la Universidad de Guadalajara y con servidores públicos, como hasta ahora, esperemos no lo remuevan, porque es importante que siga ahí. Él es experto en protocolos, vean su currículum, es experto en protocolos. Tendríamos la posibilidad de, por primera vez en este país, no solo tener el protocolo de atención educativa migrante al retorno, sino una política migratoria y educativa. Ahí estaremos hablando de instituciones educativas incluyentes. Y, perdónenme, pero también la segunda gran barrera es que seguimos siendo una sociedad mexicana excluyente. ¿Cómo podemos deconstruir eso? ¿Cómo podemos echar abajo eso? Es muy sencillo. Muy sencillo. Aquí hay profesoras, profesores, hay universitarios y universitarios. Bueno, el día de mañana que lleguemos al salón de clases, al compañero o compañera que vive en una región agrícola de Jalisco, o vive en una región de Totonicapán de Veracruz, o que vive en Moreno como yo de Los Ángeles de retorno, detengan las microagresiones lingüísticas, alto a las bromas discriminatorias. Es el primer paso para echar abajo un discurso discriminatorio. Ahí hacemos una deconstrucción. Y a partir de mañana podemos cambiar. No le apostemos al cambio de las instituciones. Las instituciones no lo van a hacer. Lo van a hacer ustedes, estudiantes, que van a tomar esas instituciones. Entonces, a partir de mañana, olvídense de que ahí viene que dice que la señora mayor está más moreno que definitiva de rancho. Alto esas bromas. La famosa broma del profesor. Tengo un estudiante que habla inglés, pero él dice que la misa no es español. Tienes el nopal pegado en la cara, lo clásico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer alto esas microagresiones lingüísticas. Punto final. Y sí lo podemos lograr. Y en ese sentido, de alguna manera, estaremos escribiendo la otra historia. Y aunque hay muchas discusiones, de acuerdo con la historia oficial, es un discurso superado, no es cierto. Venimos a arrastrar un discurso oficial de manipulación ideológica. Tenemos que escribir la otra historia. La otra historia en la que no hemos querido escribir. ¿Por qué? Por supuesto, esfuerzos, por supuesto, alianzas estratégicas. Sentamos a la mesa y decir a Jacu, por ejemplo, oye Jacu, observamos con la experiencia modesta que tenemos en los Estados Unidos, que también en Estados Unidos puede ser pertinente el programa que estamos construyendo para México, porque ustedes buscan que los hispanos que ingresan a universidades tengan las condiciones de ingreso, becas, scholarships y demás, permanezcan en la universidad y ingresen. Necesitamos un trabajo social escolar, un trabajo social de caso, que
está tocando puertas. ¿Por qué no viene este chavo de la escuela esta semana? Lo mismo en este país. Ese programa que buscamos construir, el programa de atención integral a migrantes, todo, busca eso también, apoyar su ingreso con las equivalencias, con las revalidaciones. Hoy en día, si ustedes entran a hacer una universidad, no lo dije, porque no quiero hablar con la UV, en la UV dicen, a ver, voy a entrar a la UV, vengo de Arizona, pero voy a revalidar. La UV pide 8 requisitos, la SED pide 14. Y me paso un mes y medio tratando de ver aquí algunos requisitos y no me inscribí, no revalidé. Pónganse de acuerdo. Necesitamos ya hacer a un lado el centralismo y tener un diálogo horizontal donde la SED, a través de CUR, por ejemplo, diga, a ver si es de leyes. Y hemos hecho un trabajo de investigación de cuántos son los requisitos para revalidar y hacer equivalencias. ¿Cuántos tienen ustedes? 12, nosotros tenemos 8. Integramos 10 nada más. Sí. Ya, perdón. No, muy bien, realmente sí funciona provocar para sacar algo que tenga valor. A ver, Enrique, ¿quieres contarnos sobre esto? Adelante. En esa misma línea, no pensar que necesariamente son las instituciones y que es lo normativo lo que te va a llevar a una transformación, pero sí abrir algunos espacios donde a quienes estamos dejando a veces fuera de estos debates son las y los estudiantes que tienen la experiencia, organizados, que tienen las experiencias y que pueden enriquecer mucho las propuestas. Entonces, ¿cómo sumamos a las experiencias vivas, al aspecto del derecho y no llevarlos solo a la política? Un sociólogo holandés siempre ha hecho énfasis. Necesitamos incorporar en la construcción de las políticas el discurso de las personas. Eso es importante. Un país que no construye un programa política sin incorporar el sentir, hacer interpretar a su población está condenado al fracaso. Por eso les hago una pregunta. Estudiantes, ¿quién de ustedes tiene experiencias migratorias familiares y migrantes? Bueno, ahí está. Fíjense bien. Porque es importante esto. Por lo siguiente, estamos hablando de casi 50,000 millones de dólares por regresos anuales. Eso equivale a que la anterior administración federal ejecutara muchos megaproyectos sin llegar a ser políticas públicas. Eran políticas de desarrollo, grandes megaproyectos apoyadas con remesas a más no poder. Y la deuda histórica continuó. No se construyó el programa de atención del decreto a migrante al territorio. Ahora, la pregunta es, miren, a ver si les suena parecido a ustedes. En la Universidad de Lusana, este semestre pasó, se inscribieron desde luego el ingreso, y llegó una señorita a inscribirse a enfermería. De repente suena mi teléfono, ese número desconocido, y dije, ay Dios, otra vez me va a amenazar el gobierno. Bueno, ya contesto. Y oiga, no, permítale, vamos para acá, entonces, bueno, el chistoso migratorio, entonces yo lo veo al departamento escolar. Le dice, oye, ¿cómo está? Ay, si quiero decir, no, es mi hija, es una amistad, un cuadro de cara de luz. La señorita tenía su acta de nacimiento mexicana y su acta de nacimiento norteamericana. Pero ya le habían cobrado como norteamericana 2,500 pesos. Le digo, oiga, ¿qué dice? Es que ya le cobré. Le digo, pero ¿por qué le cobré como norteamericana? Es que no está mal. Vaya criterio de inclusión educativa. Porque trae a Ana. Le digo, bueno, pregúntate tú por qué quieres escolar. Esas son experiencias, como dice Boaventura Sosa, son experiencias sociales que debemos rescatar para replicar programas y proyectos y construir nuevos. ¿Alguien que ha pasado ustedes? ¿Qué te pasó? Bueno, lo que pasa es que cuando yo vine de Estados Unidos, yo me tuve que nacionalizar aquí en México y sí fue bastante difícil. Sí, aparte de que cuando me nacionalicé me pusieron aquí mi segundo apellido, siendo que
no tenía nada. Entonces todo eso me causó muchos conflictos. Sí, gracias por un aplauso aquí a la mañana. Ya vamos casi acabándonos el tiempo. Nos quedan 30 minutos, 25 minutos. Miren, déjenme decirles algo. A ver, es que ahí sí quiero llegar al punto. Estamos hablando de que hay una realidad en una diáspora, ¿sí? Todos tenemos un familiar, un conocido en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Con la mayoría de nosotros. Hay realidades y oportunidades como región, desde el ámbito social, cultural y económico, ¿cierto o no? Tenemos retos particulares en México y en los Estados Unidos, ¿cierto o no? Hay instituciones que están trabajando desde lo nacional y de la región en ambos países. ¿Qué es a lo que queremos ir desde el pensamiento de una universidad pública o varias universidades públicas trabajando con el gobierno federal y también acercándonos con los gobiernos en los Estados Unidos y las instituciones de educación superior? Si es tiempo, ese es el planteamiento del CISDEMEX. Si es tiempo de pensar bajo este modelo mexicano de movilidad humana que se está impulsando, es una política que está impulsando el gobierno de la República, y esa hay que aplaudirla y hay que reconocerla, porque se está abordando la movilidad humana no solamente para los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos o al exterior, también tiene que ver con los que recibimos en tránsito, los que vienen, que tienen el mismo derecho humano que los mexicanos, es decir, la comunidad centroamericana, la comunidad latinoamericana que viene de paso hacia los Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de la educación superior internacional. Yo le preguntaba cuántas horas dedicamos, incluso en un cuarto de fondo, para discutir el TEMEC. ¿Cuántas horas invertimos en discutir el TEMEC como región económica? ¿Cuántas horas estamos hablando y a cuántos apoyos hay sobre armamento? ¿Cuánto dinero está invirtiéndose para temas específicos que están asociados con la delincuencia y el crimen organizado? ¿Cuánto dinero y cuánto esfuerzo estamos políticamente desgastando sobre otros temas mayores y efectivamente que abordados, el tema del fentanilo, por ejemplo? Y vaya que tengo reuniones con gente muy informada al respecto. Sin embargo, hay una gran oportunidad. Los estudiantes, los seres humanos compartimos un modelo de educación transnacional en donde empezamos ya a no mirar, perdón que lo diga, a quién le debo de México porque lo necesito allá, ni tampoco esto no te lo regreso porque ya no los quiero acá. Que nos veamos como región, que es importante que empezamos a construir esa política, que hagamos lo que nos toque en cada uno de nuestros países y sobre todo en cada uno de los estados. Y por eso la intención de ir proponiendo dentro de la educación superior transnacional para desligar barreras e incorporar de veras un modelo de educación inclusiva es estos programas integrales de inmigrantes de retorno o de estancias por temporales que se puedan en los lugares de destino que se encuentran. Un último comentario de cada uno de ustedes antes de irse hablando sobre este tema, que requiere un valor abierto sobre esta política, esta necesidad de dialogar y que precisamente es lo que estamos justo enfrentando para los siguientes años, independientemente de los conflictos y de los problemas que tenemos cada país en su propio gobierno, en su sociedad. Sí, Enrique. Perdón, Antonio. No te capaz. Está bien. Mira, desde luego tenemos una gran oportunidad de que, pues, a veces por los desafíos realmente tenemos que ver de esa forma. Y este gran desafío que estamos ya hablando es el de la polarización
dentro de Estados Unidos cuando el inmigrante y ya la nueva administración ha hecho una serie de cosas. Y en el contexto de México y Estados Unidos, pues también es polarización por lo mínimo y por la cuestión de tarifas, por la amenaza de tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo como una oportunidad para que las instituciones de educación superior y los que dentro del gobierno vean favorablemente, pues podamos crear de alguna forma una plataforma de diálogo para que sea una conversación conjunta sobre posibles soluciones. No tener todas estas pues, muy buenas ideas, pero cada quien por su lado. De esa forma no va a funcionar también. Pero sí se puede crear una plataforma de diálogo, de conversación, que incluya cuando menos pues, la representación de universidades, de redes, si se puede, de gobiernos, de las instituciones gubernamentales que sean propias. Yo creo que también tenemos que tener la participación de la sociedad civil, de organizaciones representativas de comunidades. Y desde luego también creo que es muy importante porque esto tiene un trasfondo muy complejo, pero una de las importantes variables de este trasfondo es la economía, la simbiosis económica que hay entre, en este caso, México, Estados Unidos, Canadá y otros países. Porque, aunque no sean parte del TEMEC, Centroamérica y los demás son afectados por lo que ocurre acá. Entonces, pues, creo yo que si tuviéramos esa plataforma donde el sector privado, los representantes de las grandes multinacionales que tienen operaciones allá y todas partes, pues fueran también parte de esa evolución. Porque al final de cuentas, si reflexionamos un poco sobre lo que las universidades están realizando fundamentalmente, es preparar a la fuerza laboral de los países. Y la fuerza laboral es la que necesitan todas estas corporaciones. Entonces, pues tienen que estar también en la casa. Entonces, esa es mi sugerencia en conclusión, que buscamos esa forma de establecer de una manera muy intencional y muy planificada una plataforma de colaboración de Para hacer la plataforma, déjame decirles que justo uno de los motivos por los cuales trabajamos 6 años con las 2 secretarías, Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública, fue precisamente eso. Primero, tener un diálogo interno en México, 77 instituciones de educación superior con 2 secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores, y ahora les tengo una buena noticia, si me lo permiten, la base pública. Ya se va a subir la Secretaría de Economía a este diálogo. Ya se sube la Cancillería al diálogo, ya habrá 3 secretarías a nivel federal. Aquí hay un testigo de ello, de lo que estoy diciendo. ¿Y qué nos falta? Seguir trabajando al interior como país con esta política, a través del consorcio de universidades del CEDEMEX, en encontrar nuestros pares para abrir ese diálogo y buscarlo desde la lógica de dejar de ver el pasado, de dejar de ver lo que no hicimos, de dejar de ver lo mal que nos tratamos en algún momento de la historia y ver el presente, mirar hacia el futuro y construir a partir de un sueño. Enrique. Pues justamente hacer un poco presentar en este espacio un trabajo que impulsó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en materia migratoria, que la Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado para que se sumaran. Son 16 secretarías, instancias
de la Administración Pública Federal que está participando en ese entorno para construir, ya lo presentaba Gustavo, en el modelo mexicano de movilidad humana, que ahora se está consolidando en el nombre del modelo humanista de movilidad, es con la intención pues, de traer ese enfoque principal en el cual ya hemos coincidido desde otras instancias en la creación de varios espacios. Y entonces, por ejemplo, este entorno académico, pero también sociedad civil, también más amplio, donde el Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, pues ahora cita reúne 17 instituciones educativas. Y lo interesante no solamente es la respuesta que hubo por un grupo muy importante de instituciones que participan, es muy importante también traer a la vista a la diversidad de instituciones, las experiencias y los enfoques que están teniendo, el trabajo que tienen también con distintas poblaciones y con distintas asociaciones nacionales e internacionales, y entonces este trabajo en red para potenciar lo que se está dando. Y en ese sentido ha habido, afortunadamente, muy buena respuesta, y comentar que efectivamente en el marco de diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos llevamos prácticamente 2 años trabajando, un poquito menos de 2 años, trabajando con la Secretaría de Economía en implementar los equipos que están impulsando cadenas de suministros, cadenas de valor, todo el desarrollo de ciertas tecnologías por la consolidación de un grupo enfocado a la talento y al desarrollo entonces educativo y de formación. Fue natural y fue obvio que no podíamos avanzar a retos importantes en materia de los incorporadores de esta cuarta revolución industrial si no lo estás haciendo por reivindicaciones que pudiéramos llevar hacia el TEMEC, si no lo estás haciendo también desde una perspectiva de quién lo vamos a desarrollar, y eso implica no solamente más gente que egrese a las instituciones, sino especializada en distintos sectores. Y entonces necesitamos evaluar en conjunto que puede aportar cuáles son las fortalezas y cuáles son las condiciones que quisiéramos tener como país en conjunto. Es automático que esos 2 elementos tengan entonces que fortalecerse y complementarse para que una coordinación con lo que es el CIESDMEX sea un espacio integral para poder participar en la reflexión también y en los debates de cómo podemos estar transformándonos. Antonio mencionó desde un inicio, hablamos de educación superior y el enfoque es desde instituciones de educación superior que están participando, pero necesitamos trayectorias educativas y desde educación básica y educación inicial estar haciendo también un trabajo que nos fortalezca y nos dé una base que nos proyecte en lo que buscamos en la educación superior. Yo les quisiera compartir 2 elementos en los que desde la CEP estamos trabajando, y también aprovechando la idea del libro, comentarles que junto con UNICEF, varias agencias participaron en eso, agencias de Naciones Unidas, les desarrollamos un manual de gestión para la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Trabajamos en un protocolo que nos ayude para mejorar todas las barreras que se presentan por cuestiones de la normativa de control escolar, y la intención de este manual es más bien para nuestras autoridades estatales, para las asambleas educativas, identificar en qué momentos pudiéramos estar presentando algunas condiciones que limitan el acceso de nuestros estudiantes, pero también llamarnos a coordinarnos, y estudiantes que están en alguna entidad federativa puedan tener su seguimiento cuando están en algún otro espacio. Y también desarrollamos otro elemento que es necesario compartir, enfocado al trabajo con docentes. No lo hemos mencionado mucho en este espacio, pero transformar los modelos educativos que sean incluyentes desde la forma de enseñanza, desde la pedagogía y de los materiales, nos llevó a ver entonces la utilidad de hacer esta guía didáctica para la inclusión de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, que en realidad nos amplía materiales educativos que estaríamos recomendando para el ejercicio
dentro de la nueva escuela mexicana para que el CCD pueda ser mucho más accesible, más abierto y traer espacios donde están participando estas y estos estudiantes este pensamiento crítico y responsable de identificar que vivimos diversidades epistémicas, culturales y sociales y que podemos aprender desde ese ejercicio. Muchas gracias, Enrique, por la experiencia y compartirnos además esa preocupación que tiene el gobierno federal por la educación en todos sus niveles. Dulce, por favor, comentario cierre. Mucha presión. No, hay muchas oportunidades. Hasta con el nuevo gobierno hay muchas cosas que han dicho que van a hacer, que da pausa, por decir, hicieron que van a hacer ahora el Departamento de Educación, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen el Departamento de Educación que apoyan a las universidades, los colegios, dinero, las becas, todos los préstamos que vienen del gobierno federal. Hay muchas cosas, pero también hay muchas oportunidades, especialmente porque la educación no debería ser política, ¿verdad? Es un derecho humano y seguir ese paso es una oportunidad también para hacer esas colaboraciones internacionales, esas redes internacionales, para recibir, para apoyar, para desarrollar esos programas. También hay muchos espacios. Nosotros somos líderes en educación línea. Ya tenemos más de 20 años desarrollando casi 300 programas, certificados, maestrías, doctorados, totalmente en línea. Y trabajamos con otras compañías, incluyendo Citana, en educación global, en expandir, en desarrollar en diferentes países, no nada más aquí en México, en China, en India, en Irán, en Brasil, en Europa, porque hay mucha gente que o no se puede mover o los programas que buscan no están disponibles en sus universidades locales. Solo que esta globalización de educación hay oportunidades infinitas, solo que hay muchas razones para ser optimistas en estos próximos 4 años para nosotros. Muchas gracias, Dulce. Un comentario quiero quedar con esta propuesta en común, que hemos coincidido en que hay barreras, hay retos, hay desafíos, pero hay muchas oportunidades. Si quiero quedar con la propuesta que puso sobre la mesa, que es la que hemos venido poniendo, Antonio, que tiene que ver con esta plataforma de diálogo, este espacio de diálogo para pensar en un espacio común de educación superior. Realmente, en este contexto de la plataforma de colaboración, como bien decía Antonio, tenemos a los vecinos más consolidados en términos económicos, militares y demás. Y no hemos, de alguna manera, como aprendido muchas cosas, por ejemplo, podríamos con esta plataforma de colaboración, aprovechando la relación con Dulce, la Universidad de Arizona, con los Chomsky, que llegará a Arizona. Y hablando de incorporar a la Secretaría de Economía, por el lado mexicano, ¿por qué no pensar en una estrategia de empleos universitarios? Porque Estados Unidos puede ofrecer a sus universitarios en empleos de 40 años, 30 años, full time, tiempo parcial, medio tiempo o tiempo completo. ¿Y por qué lado mexicano a los universitarios no podemos hacer algo parecido con los sectores empresariales? Donde, por ejemplo, evidentemente, los cafecitos, los Starbucks, las tiendas de servicios, los autoservicios, empezamos por ahí, hablando, oye, somos de la ONG, Soriana, vamos a hacer un acuerdo. Tengamos empleos de tiempo parcial de 3 horas de los estudiantes, o 6 horas de tiempo, o 8 horas. Eso es una manera de contribuir a la economía de los universitarios.
Universidad Cruzana, hay tiendas de servicios y le dicen, no, por la primera 3 horas, o son las 8 o no es nada. Ahí de una manera nos está cerrando, porque tenemos una experiencia con los discípulos que trabajan así. También se sabe también el decorada, es decir, el mes, busca también a través del programa nacional de atención del decreto de finanzas programáticas, enfocarse en la atención del decreto de 3 sectores: el ingreso, la permanencia y el ingreso universitario, o sea, de todos los Estados Unidos. Pero hemos observado a lo largo de estos meses de trabajo que no solamente nos encontramos con migrantes que retornan a Estados Unidos, nos encontramos con migrantes que son desplazados internos con violencia, estudiantes que han salido de su comunidad de origen porque la violencia no permite estar ahí. Universitarios desplazados, universitarios refugiados de otros países también. Tenemos los universitarios refugiados, estudiantes foráneos. Alguien dice, pero yo no sé, ¿cómo consideras un estudiante foráneo que viene de 3 horas de otra cabeza? Es foráneo. Platica con él. Eso es un choque cultural también. Y tenemos, y tenemos también a nuestros estudiantes internacionales. Yo recuerdo a un estudiante que decía, bueno, vale, y me decía, oiga, fue muy bonito como recibió la universidad. Nos llevó un estadio, nos dio camisetas, nos dio mensajes, aplaudimos, cantamos, pero a los 6 meses que estuvimos acá, jamás la volvimos a ver. También necesitamos un programa de atención integral a universitarios y situación de comunidad para integrar totalmente. Muy bien. No, a ver, gracias. Estamos ya prácticamente sobre el tiempo. Nos quedan 2 minutos. Yo quiero aprovechar estos 2 minutos para agradecer la presencia de Valeria Padilla, coordinadora de internacionalización de la Universidad de Guadalajara. También estaban aquí, y ya se movieron, pero sí se voy a mencionar, estaba aquí la doctora Jessica Arroyo Enda, coordinadora de la Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior. También estaba ahí la doctora Magdalena Bustos Aguirre, coordinadora de la Maestría en Educación Superior Internacional. Ya se va acercando la doctora Nayeli Quevedo, coordinadora del doctorado en Educación. Ya llegó Jessica Arroyo. Ya llegó un aplauso, por favor. Gracias por estar aquí, a ustedes que están a cargo de la política de internacionalización, el doctorado en educación superior, las maestrías en gestión de la educación superior y de educación superior internacional, representantes del gobierno, representantes de una gran organización que hace mucho trabajo en pro de la educación superior, profesores investigadores y el ejemplo de una buena universidad y una buena persona que puede hacer mucho lobby. Sigamos avanzando en esta tarea. La Universidad de Guadalajara solamente tiene cometido hacer el acceso universal de la educación superior a toda la población sin distinguir origen, étnico, racial y de ningún tipo, y también seguir contribuyendo al desarrollo social y cultural de nuestra población en México, hablamos de Jalisco, y también con nuestras contrapartes en los Estados Unidos y en todas las partes del mundo. Esto es la Universidad de Guadalajara, esto es aquí, está abierto, y por eso, pues muchas gracias. Nuevamente agradecer la presencia de don Antonio Flores, de Dulce Vázquez, de Enrique González y del doctor Carlos Garrido de la CECA. Agradecer a Ismael Querot y a de la Calleja, y agradecer a todo el equipo. Muchísimas gracias y buenas tardes.